Bienvenidos hermanos, una vez más a este episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos ya pues terminando nuestro año litúrgico, ya nos acercamos vertiginosamente al ciclo B del Evangelio de Marcos, que comienza el primer domingo del Adviento, que ya se nos viene encima. Pero Victoriano, Jaime, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues bien, aquí esperanzados. ¿Esperanzados? ¿Por qué? Sí, porque el año ya se acaba. Híjole. Y es siempre una esperanza de un nuevo comienzo. Sí, A sí. ver, ojalá que sí. A ver cuándo se concreta el nuevo comienzo, ¿no? El nuevo comienzo. Jaimito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, pues a darle, ¿no? O Jaime, que A ver. toca el empiezo de la explicación. ¿Quieres decir algo, unas palabras antes de leer? ¿O No, quieres que vayamos directamente? Sí. Muy bien. Pues ¿Sí? lees, Victoriano. Claro, con gusto. Muy bien. Entonces, seguimos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Muy bien. Pues adelante, Jaime. Muy bien. Pues estamos ante esta controversia entre Jesús. Siguen apareciendo estos grupos que van en contra de Jesús y que le quieren hacer caer, le quieren hacer tropezar con sus propias palabras. Y bueno, estamos en este capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. El domingo pasado vimos esta controversia, este planteamiento que le hacían los herodianos junto con algunos mandados con los fariseos, ¿sí?, sobre el tributo. Después ya nos saltamos otra controversia, que era la de los saduceos, que hace referencia precisamente al Evangelio del día de hoy. Así comienza, haciendo referencia a esta segunda controversia, que era sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y le plantean a Jesús también un problema sobre si es que hubiera resurrección, que habría más allá si una persona tuviera a 7 maridos sin dejar descendencia. Eso fue el evangelio que está entre estos dos. Y hoy estamos con esta tercera controversia, que es precisamente el mandato. ¿Cuál es el mandamiento principal? Ya después sigue otra, que es donde Jesús les pregunta a los fariseos de cómo está eso de que el Mesías es hijo de David. ¿Sí? Hijo de David. Esa era la otra controversia. Esa es la cuarta. Bien, ese es como el contexto de este momento, de este texto. Son los fariseos, el doctor de la ley, que apunta hacia esta pregunta, una pregunta para ponerlo a prueba, sobre el mandamiento más importante. Creo que era sabido en ese entonces que se dividían entre preceptos y prohibiciones. Había mandatos menores, por así decirlo, y se tenían como 600 y fracción, 613 mandatos, al parecer, divididos así. Ya después hicieron algunas otras divisiones, pero divididos así entre preceptos, lo que se debe hacer, y lo que se prohíbe, algunas prohibiciones. Este era el planteamiento. Entonces no era nada extraño ver cuál era el mandamiento principal.
¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús, que es pues la central, es la respuesta así central, es el amor a Dios, tomado desde las palabras del Deuteronomio, ¿sí? Del Deuteronomio, el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Qué significaba este amor a Dios en el plano judío en ese tiempo? Pues significaba la obediencia, eh, la fidelidad a la ley de Dios. Eso es lo que significaba el amor de Dios. ¿Cuál era el mandamiento principal? La obediencia y la fidelidad a Dios, a través de la ley. A través de la ley. Entonces Jesús responde con esto del Deuteronomio y así se interpretaba el Deuteronomio en ese entonces. ¿Cuál podría ser como el punto que pues, me llama la atención y que también el comentario que estaba leyendo lo apuntaba? Era que Jesús da una segunda respuesta. Una segunda respuesta. ¿Cuál es el mandamiento principal? El amor a Dios. Y dice, y el segundo es este, amarás al Señor tu Dios, es semejante a este, al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, yo creo que ahí está lo importante de este evangelio. El amor a Dios, ¿cómo se entendería ahora el amor al prójimo? Pues también en ese tono de solidaridad, de respeto, de respeto a los demás. Cabe aclarar que también esto lo toma de Levítico, esta otra respuesta. Una es la respuesta del Deuteronomio, otra de Levítico 18, me parece, lo toma. ¿Cuál era el alcance de estos textos judíos? Pues que el amor al prójimo no era tanto universal, sino era concentrado en los que formaban parte del pueblo de Israel y los extranjeros que de alguna manera llegaban a residir ahí en el pueblo de Israel. Entonces, ese era como el alcance. Pero Jesús bueno, pienso que une estos dos mandamientos como una sola respuesta, ¿no? No se puede separar el amor de Dios del amor del prójimo. No se puede separar estas dos realidades, llamémosle así, estas dos experiencias del amor a Dios y el amor al prójimo como obediencia y fidelidad a Dios y como solidaridad y respeto a los demás. Eso podría ser como a grandes rasgos, ya después se concluye que esta es la base de la ley y los profetas. Se tiene en cuenta esta línea de amor, este criterio fundamental de amor y se cumple toda la ley. También cabe señalar que el amor al que se refiere aquí va más allá de lo sentimental. No quiere decir que no esté incluido el sentimiento, pero va más allá de lo sentimental, va más allá de lo pasional, sino es ya toda una configuración, una decisión ya de mi vida entregada a Dios. Lo amo a Él, le obedezco a Él, le soy fiel y por ello al prójimo lo trato, soy solidario. Esto yo creo que, bueno, ya este es un punto más de vista personal. Creo que a mí me dice este texto que pues sí, el hombre está llamado realmente a experimentar este amor. No solamente a decir, ay, pues Dios me ama y me siento muy bien, muy confortable, pues porque Dios me ama y me hace hasta la vida cómoda porque pues, Dios me ama, me hace la vida fácil porque Dios me ama. No, sino que al descubrir ese amor que Dios me tiene, pues el hombre se abre esta posibilidad de amarlo a Él con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el ser y pues con ello al prójimo. Y con ello pues se vive en plenitud el Evangelio, la buena nueva. Entonces, estos serían como los elementos de este texto que, bueno, pues sí es breve, es conciso y ya di más o menos el contexto. Y bueno, podrían ser estos elementos que podrían ayudarnos a entender este texto de este domingo. Pues, muchas gracias. Nos pusiste a todos la vara muy alta, ¿no? O nos la pone Jesús muy alta. Muy alta, sí. Victoriano, ¿qué apuntes? ¿Qué apuntas? Fíjate que me hace pensar en algún comentarista, algún teólogo que dice a propósito de este texto, pero no solo, porque el Evangelio es muy consistente en esto, en decir que lo que realmente hace Jesús es como
cambiar la dirección de la mirada del hombre, es decir, no como en la ascensión del Señor, donde hombres de Galilea, ¿por qué están mirando hacia el cielo? ¿No? Es decir, sino esta posibilidad de realizar el diseño divino, el proyecto de Dios en la mirada hacia el prójimo, es decir, el Dios que se encarna, que se hace solidario, que se hace cercano y que, como nos lo dirá dentro de poco el Evangelio de Mateo, se solidariza y se identifica con el hombre necesitado, con el hombre insignificante, con el hombre caído. Y entonces, de ahí que el amor, el mandamiento más grande que ahí Jesús lo iguala, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo semejante a este, es decir, con la misma potencia y con el mismo valor, dicen algunos comentaristas, lo que hace es quitar del horizonte sideral, como de esta mirada hacia el infinito, quién sabe cuál, la mirada del hombre, para mantenerla acá en un horizonte más justamente más horizontal, ¿no? Y de verdad, todo el movimiento que hace Jesús, ya en el Evangelio de Juan nos dirá, ámense como yo los he amado, ¿no? Es en esta lógica no de fugamundi o no de hacia la estratosfera, sino en este encuentro solidario con la persona humana. Entonces, creo que es un evangelio que nos invita a una reflexión que va más allá de esos tonos de una religión que es culto, como dijéramos, Abstracto. abstracto, ándale, con humitos y campanitas, sino en el encuentro con la persona humana. Y ahí está, ¿no? El que haga a uno de estos, lo que le hagas a uno de estos más insignificantes, a mí me lo haces. Esta posibilidad de encontrarse con Dios en el hermano. Híjole. Yo pienso que por algo está este evangelio, ¿no? Y me refiero a que la pregunta que le hacen a Jesús, como la pregunta del denario y la pregunta de la resurrección, a mí me la hacen, ¿no? Los fariseos en este caso, los saduceos en el otro caso, los herodianos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento principal? Bueno, podría ser muy obvio para nosotros, el amor a Dios y el amor al prójimo, pero no, en la práctica no es tan obvio. En la práctica, como dices, Victoriano, nos damos a la tarea de una religión abstracta o espiritualoide, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? Tomar ceniza. Prender una vela. Las palmas. Las palmas. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? Pues ir a misa los domingos, o rezar antes de la comida, o muchas cosas que son prácticas buenas. No cabe duda que toda la ley de los judíos tenía un sentido pedagógico, y toda la ley de los cristianos tiene un sentido pedagógico. No despreciamos los rituales, no despreciamos nada de la belleza del arte cristiano, el culto. Del culto como muy, muy satisfactorio, muy ordenado, muy bello, porque ahorita estamos
reflexionando mucho en la belleza de las cosas, ¿no? La belleza de las cosas nos conecta con Dios, el orden de las cosas nos conecta con Dios, pero no podemos olvidar que el sentido de nuestra fe es esta respuesta que da Jesús, el amor a Dios como obediencia, el amor a Dios como fidelidad, como decía Jaime, como amistad con Dios, como Dios que se hace presente en nuestra historia, y al prójimo como a uno mismo. Es decir, esta es la centralidad. En esto se resume todo. No es que elimine lo demás, sino en esto se resume todo. Y cuando falta esto, no podemos decir que estamos viviendo conforme a Jesús, a la doctrina o a la filosofía o a las enseñanzas de Jesús, que pues es muy fácil perderse en muchas cosas, ¿no? En dar el diezmo, en las reglas de pureza o en las... el mandamiento más grande de la ley de Dios es no comerse una torta de jamón en Cuaresma, viernes. Entonces, son muchas cosas que tenemos en la mente como distractores de lo más importante. Y lo más importante nos compromete y nos estampa contra la pared, ¿no? El amor a Dios, pues, la obediencia y la fidelidad a Dios, la amistad con Dios. Eso se traduce en una relación con nuestros hermanos. Y universal, como decía Jaime, la entendían los judíos como parte del pueblo mismo, ¿no? Pero, pues, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esta es una pregunta también controversial. Jaime. Sí, pienso que es ya viendo lo central no solamente del Evangelio, sino de toda la vida cristiana. Yo creo que es importante entender nuestra vida cristiana como este proceso de entrarle. A veces me da la sensación de que el cristiano, por solo saber cómo resumir todo en amar a Dios y al prójimo, a veces uno cae en la tentación de decir, pues ya lo estoy cumpliendo porque pues voy a misa y pues de repente también hago el bien. Entonces, pareciera que resumiríamos hasta nuestra vida cristiana en, pues sí voy a la iglesia y sí hago el bien en algún momento de mi vida. Yo creo que es algo mucho más fuerte, ¿no? Es algo que ya configura toda la vida, le da dirección a todas nuestras decisiones y para llegar a eso yo sí creo que es todo un proceso, ¿no? No basta saber este resumen tan claro que hace Jesús. A veces a mí me da la sensación de que el solo saberlo se piensa que ya se va realizando. Y hay cristianos que dicen, bueno, pues ya sé, la cuestión es amar al prójimo y amar a Dios. Y ya, pero lo hacen tan simple como que hace falta la conciencia de un proceso realmente serio en la vida cristiana para llegar a este punto como de síntesis, ¿no? Amo a Dios y por ende amo al prójimo, ¿no? Entonces, sí, yo sería más en este proceso. Sí, yo agregaría algo que es muy, muy propio de nuestra fe. Estos dos preceptos que son aparentemente fáciles, son un reto muy grande si vemos que el amor tiene forma de cruz. La cruz es la manera en que Cristo amó. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Es decir, con el signo de la cruz, el signo de la cruz. No es como shalalalala. No es como un sentimiento, como decías, no se acaba en un sentimiento, sino que va a la obediencia plena. Y la obediencia plena que tiene como signo la entrega en la cruz.
la entrega en la cruz. Es como superficializamos todo, ¿no? Si pensamos en el mandamiento, pues decimos en la ceniza o la torta de jamón, ¿no? Y ya cuando nos entra Jesús, no, fíjate, amar a Dios y al prójimo. Pues ya amo a Dios porque voy a misa y al prójimo porque doy limosna. No, esto es un esfuerzo que es constante. Es un esfuerzo, como decía Victoriano, me encanta esto porque yo lo he pensado también así, el desvío de la mirada, desvío de la mirada. Hey, ¿qué haces allí viendo al cielo, no? Ve a tu alrededor, ve a los necesitados, ve al que sufre, al que tiene miedo, al que tiene miedo, ve al descartado, del descartado. Y entonces, pues, eso, pues, cae como bomba, nos cae como bomba porque no nos deja vivir una religiosidad en paz. Es una experiencia de fe muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, pues yo creo que sería muy fácil decir, pues amo a Dios y a los demás. Pero no, la cruz es otra cosa. La cruz es otra cosa. Uh-huh. ¿Cómo ves, Víctor? Sí, yo veo la dificultad que, que tenemos, no solamente de manera personal en el vivir como en plenitud el núcleo del Evangelio. Me parece que está expresado de muchas maneras esto mismo del servicio al prójimo que tú justamente dices, el amor tiene forma de cruz. Sino que también a nivel general o a nivel ya de comunidad de bautizados, tantas veces esos otros mandamientos que como dices, pues no es que no sean despreciables o no se tengan que hacer, sino que tantas veces los usamos como narcótico, ¿no? Ajá. Vivimos así como muy bien entre los humos, que está bien, las liturgias bien celebradas, bellas, ordenadas, todo el resto, pues, ¿no? Toda la cuestión moral, toda la cuestión de belleza, está bien, pero corremos el riesgo de estar en un adormecimiento En una general, ilusión, en una ilusión en la Matrix. que no nos, ándale, sí, la madre, que no nos lleva al encuentro con Dios, porque así como lo expresa el Antiguo Testamento, el mandamiento es el camino para encontrar a Dios. Y entonces, cuando toda esta serie de mandamientos nos alejan y toman la primacía, ¿no? Están como por encima de cualquier otra cosa, porque la liturgia tiene que celebrarse en latín y de espaldas al pueblo. No, pues ya estamos en el mundo al revés, en una iglesia Muy judía. donde el Evangelio y Jesús no están en el centro. Sí, Sí. muy judía. Muy judía. Yo pienso que la conversión ahora no es de pasar de malos a buenos, ¿no? No. La conversión se parece mucho a la Matrix. Perdonen que lo vuelva a decir. Las dos píldoras. ¿Quieres ir anestesiado o quieres ver la realidad? La realidad es muy difícil, es muy, muy fea. Es una realidad que te exige una batalla. Quien ha visto la película de la Matrix, pues ve que la supuesta realidad es muy bella, nada falla.
pero Ajá, ajá. si te tomas la píldora, pues entras un sufrimiento, en un descoyuntamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, Que es esto, entrar en el mérito del evangelio, ¿no? sí, sí, Que eh, te, que te, des- que te eso desubica, hizo Jesús conmigo. Jesús hizo eso. No, no, yo no pasé de malo a bueno, ni no. creo lograrlo, ¿no? Bueno, porque ya Sino- eras bueno de no, no, por no, sí. yo era buenito y sigo siendo Estabas, buenito. sigue Eh, siendo buenito, Miquele, por favor. pero la vista es La vista. las sensaciones son las importantes. Y dentro de todo lo desagradable que es la realidad, en comparación a la irrealidad que vivía yo antes, pues es mucho más profunda y mucho más satisfactoria y mucho más realizante, a pesar de que tengo la sensación siempre de no lograrlo, de no lograrlo. Pero sí, a pesar de que se antoja o se presenta más bien como con un mayor grado de dificultad Sí, 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 y de dolor tantas veces. sí, de mucho dolor. ¿No? Muy bien. Sí, pues ahí Jaimito, está, Pues muy bien. algo para finalizar. para Esta que rematar, ya, remata. no, ya que, La No. estocada. Y haga quien que se remate solito. no, yo creo que ya es una gracia de Dios, ¿no? Ya tocar la realidad, el empezarle a amar, empezar a amar al prójimo, es una gracia de Dios el que Él entre en nuestra historia y de verdad la toque, la afecte, la transforme, nos haga ver la realidad y que a partir de ahí surjan esas decisiones de amarlo, de amar al prójimo, es una gracia de Dios que yo creo que pues, no estamos lejos de ello, ¿no? Dios nos toca, Dios va encontrándonos, ¿no? Para amarlo. Sí, sí. Victoriano, ¿alguna alguna palabra final? Pues yo siempre, o en mi oración, yo le pido a Dios un corazón que aprenda a amar, o amar al prójimo, amarlo a él en el prójimo. Porque se puede, siempre mi corazón tiene el riesgo de esclerotizarse, entonces le pido al Señor que lo limpie ahí de la grasita que esclerotiza mi corazoncito. ¿No? Pues eso. Muy bien. Pues yo apuntaría finalmente que en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Sería imposible para nosotros amar a Dios y al prójimo si no Si Él no estamos nos viene. conscientes del amor de Dios en nuestra vida. Sería como pedirnos algo que está fuera de nuestro alcance. Pero como Él nos ama y nos bendice y nos muestra su amor a cada instante, la percepción de este amor hace que nosotros respondamos con amor a medias, pero amor a Dios y al prójimo. Pues yo creo que es suficiente para esta semana y para toda la vida. Y para toda la vida, sí, claro. Estamos tocando el centro del Evangelio y Sí. pues es para toda la vida. Bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos manden sus opiniones, que nos den like, que compartan con otros. Si hay alguna pregunta, que nos la hagan en el chat. Nosotros estamos pues, constantemente revisando. No respondemos muy frecuentemente, pero cuando hay algo que sentimos que tenemos que responder, lo respondemos. Les avisamos de una vez, el lunes 2 de noviembre no vamos a tener Conversando en la Fe, sino vamos a tener una misa de difuntos. Y para lo cual, mándennos sus intenciones. Sus intenciones. Explicando bien si es para el domingo 1 de noviembre o para el lunes 2 de noviembre. Y vayan haciéndoles la idea
que vamos a transmitir la misa a las 7 de la tarde. Bien, pues bendiciones a todos. Bendiciones.